a veces queremos, no, pero fulano, no, pero mengano. Constantemente nos está esperando que este año ya seamos gente que arregla cuentas, no gente que se justifica, gente que se hace cargo. Yo fui el responsable. Ya no vamos a buscar culpables, vamos a hacernos cargo y Dios nos dará la victoria. El libro de Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si estuvieren de acuerdo? Entonces, esta palabra tiene una profunda enseñanza, porque la Biblia dice que hay poder en el estar de acuerdo. Cuando alguien está de acuerdo, de hecho la palabra dice que uno hace huir a miles, pero dos a 10,000. De hecho, cuando hay acuerdo, el acuerdo trae poder. Diga conmigo, trae poder. En lo natural, cuando dos personas se ponen de acuerdo para hacer algo, por lo general les funciona y les sale bien. O 3 o 4, toda una comunidad se pone de acuerdo y les funciona. Porque hay poder en el acuerdo. Por eso el libro de Amós dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y esta palabra tiene que ver con nuestra relación primero con Dios, pero también con la persona que caminamos. Pero también tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, con nuestra comunión con Dios, con el ponernos de acuerdo con Dios. Es decir, soy yo el que tengo que ponerme de acuerdo, no es Dios el que tiene que ponerse de acuerdo conmigo. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, soy yo el que tengo que ponerme en acuerdo con Dios, porque Dios ya estableció lo mejor para mí, porque Dios ya ha soltado la palabra, Él ya ha decretado, Dios ya ha dejado todas las cosas para mi bien. Dios ha dispuesto las cosas para mi bien. Entonces, yo soy el que tengo que ponerme de acuerdo con el Señor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso es importante que nosotros este año podamos ponernos de acuerdo con el Señor. Dígale a su hermano, ponernos de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo es una decisión. El poder decirle: Señor, en este 2025, si hay cosas con las que no me pude poner de acuerdo el año pasado, pero este año me voy a esforzar. Y el apóstol Pablo dice en este pasaje conocido que lo leímos muchas veces, él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta palabra, como toda la palabra de Dios, nunca pasa de moda, sino que es la misma ayer, hoy y siempre. Y la palabra siempre es la que se va a ir adaptando al tiempo. Entonces nunca pasa de moda. ¿Por qué? Porque la palabra siempre nos estará hablando de lo que nosotros necesitamos para ponernos de acuerdo con Dios. Porque en el acuerdo hay poder, porque en el acuerdo hay bendición. Entonces esta palabra nos está diciendo el apóstol Pablo: hay cosas que hay que dejar ya. Hay cosas que tengo que, tal vez no las alcancé, pero hay cosas que tengo que dejar atrás para poder seguir extendiéndome hacia adelante. Y ciertamente hay cosas que tenemos que dejar ya en este año 2025. Seguramente cada uno de nosotros habrá tenido en el año 24 tal vez un año con dificultad, algunos con amarguras, con pleitos, con fracasos, pero todos anhelamos que este nuevo comienzo, si bien es cierto tendremos también batallas, tendremos guerras, pero si bien es cierto no podemos repetir, no podemos ser cíclicos, no podemos repetir lo que nos dañó, no podemos repetir lo que no nos permitió crecer, no podemos repetir lo que no nos dejó ser mejores. Entonces esta palabra dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo pondría por título a este mensaje: lo que tenemos que dejar en el 24
para no repetir en el 25. Y quiero hablarte de eso esta noche, porque es necesario comprender que si queremos un año diferente, tenemos que tomar decisiones diferentes. Tenemos que tomar la decisión de dejar todo aquello que no es agradable al Señor, lo que no me edifica, lo que me hace daño. El apóstol Pablo fue claro en esta palabra porque dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Seguramente él tenía muchas cosas que ir dejando. Él tenía muchas cosas en las que se tenía que ir amoldando a la voluntad de Dios. Imagínense a alguien que vivía según sus propios principios, alguien que vivía según sus propias reglas, según su propia filosofía de vida. Él tenía una manera de vivir, era alguien importante, era alguien prominente. Así que imagínense, él tenía que ponerse de acuerdo, él entendía que había poder en el acuerdo, así que él tenía que ponerse de acuerdo con el Señor y dijo por eso en este pasaje a los filipenses, olvidando lo que queda atrás. Dígale a su hermano, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás, porque cuando nos olvidamos de lo que queda atrás, yo puedo extenderme hacia adelante, puedo proseguir al premio, al llamamiento de Dios. Así que quiero brevemente hablarte de esto esta noche, así como el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y lo primero que tenemos que entender este año es que tenemos que dejar de luchar por lo que no nos conviene. Ya no pelear por aquellas cosas, ya dejar de luchar por aquello que yo sé que no me conviene. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, todo me es lícito, nadie me pone un freno, nadie me dice que yo no haga. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, pero la palabra dice que aunque yo haga lo que quiera, hay cosas que a mí no me convienen, hay cosas que a mí no me edifican. Entonces, tengo que dejar de luchar por lo que no me conviene. Dejemos de luchar por todas aquellas cosas que no nos convienen, porque hay cosas que aunque son lícitas no edifican. Hay cosas aunque verdaderamente las podemos hacer, no me colaboran, no me ayudan a crecer, no me sacan adelante, no me llevan a que se cumpla en mí el propósito por el cual Dios me llamó. Por eso en esta noche quiero que podamos entender que es necesario comprender que tenemos que dejar de estar enredados en cosas que no me ayudan a crecer. Dígale a su hermano, cosas que no me ayudan a crecer. Tenemos que comprender esto, que a veces los cristianos estamos enredados en esas situaciones que no nos convienen, que no nos hacen bien. Pero amén a que a veces estamos enredados, a veces luchamos para no dejar eso. Porque sabemos que a veces que está mal, pero le agradan a nuestra carne, le agradan a nuestra alma. Entonces, sabiendo que no edifican, sabiendo que no me empujan hacia adelante, muchas veces nos pasamos el año luchando para no dejar, para tratar de acomodar, para tratar de ver cómo logramos hacer que eso funcione en el reino. Y hay cosas que directamente son lícitas, pero no funcionan en el reino. Hay cosas que no nos van a funcionar. Hay cosas que jamás van a encajar en el reino de los cielos. Quiero darte algunos ejemplos de estas cosas. De las cosas que nunca van a encajar. De las cosas que me son lícitas, pero que no me edifican, que no me convienen. Y una de ellas es las relaciones pecaminosas, por ejemplo. Lo que me hace errar el blanco. Lo que no me permite a mí ser alguien de victoria. Lo que no me permite edificarme. Sino que constantemente me está haciendo errar el blanco. Porque pecado es errar el blanco. Me está haciendo caminar en contra de la palabra de Dios. Esas relaciones que me llevan a caminar en contra de lo que Dios dice. Relaciones destructivas, relaciones que son
emocionalmente destructivas. La palabra dice, el Salmo 11, verso 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Es decir, relaciones pecaminosas, relaciones que no me colaboran, relaciones destructivas, que a veces son físicas, a veces son emocionales, económicas, que me destruyen, que tengo que ir separando. Tengo que ir quitando de mi vida porque son un estorbo, porque son un problema, porque a la hora de pedir de que Dios tenga que respaldarme, no puedo conseguir el respaldo. Que sé que no edifican, pero a veces lucho por sostenerlas, por mantenerlas. Entonces, necesito dejar o relaciones tóxicas que destruyen nuestra autoestima, que dañan nuestro corazón, cuando la palabra nos manda a guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas. Dígale a su hermano, hay que guardar el corazón. Relaciones que producen, que tienen que ver a veces con negocios de corrupción, de pecado, que no nos colaboran, que tal vez nos den buena ganancia, pero que no nos ayudan a crecer, a avanzar. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo dejar aquello que no nos conviene, pero dejar también de luchar aquello. Porque a veces luchamos porque pensamos que están bien, porque creemos, pero en el fondo nos damos cuenta que no nos ayudan, que no nos colaboran. Y hay tantas cosas que Dios nos está empujando a que nos pongamos de acuerdo con Él para que podamos desarrollar el poder del acuerdo. Pero nosotros, no es que Él tenga que ponerse de acuerdo, soy yo el que tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Por eso tengo que mirar bien en este año que está arrancando cuáles son aquellas cosas que no me permitieron desarrollarme en el Señor en el año 2024. Y que tengo que entender que este año tal vez vuelvan a querer repetirse, vuelvan es decir, quieran volver a presentarse en mi camino. Porque a veces o estoy luchando por no dejar o estoy luchando por dejar. Pero muchas veces tienen esa tendencia de querer decir, voy a esperar un tiempo y voy a volver a ver si mi lugar todavía está listo. Porque así actúan los demonios, así es el diablo. La Biblia dice que se va una vez que lo echamos. Cuando nosotros cortamos con aquellas cosas que verdaderamente son una puerta abierta y que tiene que ver con el mundo espiritual. Dice que los demonios salen, se van, andan allí por lugares secos y oscuros y se juntan de nuevo y dicen, voy a volver a mi antiguo lugar, voy a volver a mi antigua casa. Tal vez encuentre alguna puertita para poder otra vez hacer un nido allí. Y se vuelve cíclico el problema. Entonces lo que fue una relación pecaminosa, una relación destructiva, una relación tóxica, que tal vez se cortó y digo, voy a empezar y este año voy a dejar toda relación destructiva, toda relación tóxica, toda relación dañina, toda relación pecaminosa. Voy a dejar, voy a apartarme, voy a tratar de tener una vida correcta. Y muchas veces nos esforzamos, pero no nos olvidemos que el enemigo siempre tratará de una vez más ver si hay alguna puerta para que pueda entrar ese espíritu, ese demonio, esa conducta, para que yo no me pueda desarrollar. O a veces con esfuerzo, a veces digo no lo hago, pero por dentro lucho porque es algo que agrada a mi alma. Por eso necesitamos entender esta realidad. Tenemos que dejar ya de luchar por aquellas cosas que no nos convienen. Ya tenemos que dejar de luchar. Es cierto, la palabra no
no dice la Biblia. La Biblia me dice que todo me es lícito, que todas las cosas me son lícitas. Eso dice la palabra. Tengo la facultad de hacer lo que quiera. Tengo la libertad. Fíjese que por eso cuando alguien dice, no, pero ahora te vas a la iglesia y te prohíben esto, te prohíben aquello, te prohíben lo otro, ahí te prohíben todo. Ese que habla sin entender lo que dice la Biblia. Mire, Dios nos da tanta libertad que hasta nos da la libertad para pecar. Fíjense lo que les digo. Porque todo me es lícito, dice, todo. Puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que se me den las ganas. Solo que no todas las cosas convienen. Dígale a su hermano, no todo conviene. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo. Claro que todo me es lícito. Claro que nadie me va a impedir que lo haga. Pero no todo me edifica. No todo me edifica. Entonces es necesario comprender que este año tenemos que dejar de estar enredados en aquello que no nos conviene. Pero por sobre todas las cosas, dejar de luchar por no dejarlo. Dejar de luchar por no dejarlo. Pero también hay algo muy importante. Yo necesito ponerme de acuerdo con Dios. Dígale a su hermano, tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Mire, Job capítulo 9, verso 4. Escuche lo que dice. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién endureció el corazón contra Dios y dijo alguna vez, yo me enojé con Dios, me puse firme con Dios y me fue bien? Job dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Y muchos de nosotros estamos a veces peleando batallas que no solamente no podremos ganar, sino que al final traerán consecuencias amargas a nuestras vidas. Traerán consecuencias amargas. Por eso qué importante que dígale a su hermano, no pelees con Dios. Y usted tal vez diga, pero yo no peleo con Dios. Claro, no peleamos abiertamente, pero muchas veces peleamos indirectamente. Peleamos indirectamente, a veces peleamos por ignorancia, por no comprender la palabra, pero muchas veces, en su gran mayoría, peleamos con Dios porque es una batalla interna nuestra, porque es nuestra alma versus Dios, porque es nuestro hombre viejo versus Dios, porque es mi yo viejo versus Dios. Entonces necesito entender esto, porque cuando yo peleo con Dios, no es que me voy al frente y le digo, te desafío, Dios, a pelear y vamos a pelear por esto. No, sino que muchas veces tratamos de imponer nuestros deseos, nuestros planes por encima de la voluntad de Dios. Ahí es cuando nosotros peleamos con Dios. Ahí es cuando nosotros no logramos entender que no es una pelea directa muchas veces, sino que tiene que ver con mis planes. Muchas veces ni siquiera consultamos con el Señor, porque nosotros creemos que hay cosas que según nuestro parecer, según nuestra cultura, según lo que un día aprendimos, según lo que alguien me enseñó. Y muchas veces esas cosas no tienen nada que ver con el proyecto y con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos caminando el año peleando con Dios. Por eso Job dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y a veces nos volvemos como esas personas que se acostumbraron a vivir peleando con Dios, porque hacen cosas que a Dios no le agrada, determinan cosas que Dios no aprueba, pensamientos, maneras de vivir, cosas que muchas veces Dios no aprueba, pero que nosotros vamos caminando con ellas. Entonces se pasa el tiempo
Y decimos, pero ¿por qué si yo no estoy enojado con Dios? Estoy haciendo solamente lo que a veces hasta creemos que es loable lo que hacemos. Pero por no entender los planes y los propósitos, muchas veces nos pasamos la vida endureciéndonos contra Él y no podemos ver el respaldo. Y nos pasamos la vida y nunca podemos desarrollarnos con Él. La palabra dice que los pensamientos que Él tiene para con cada uno de nosotros no tienen que ver con lo que nosotros nos imaginamos. No tienen que ver con lo que yo creo. Porque a veces tenemos nosotros una idea de pensamiento y que es buena muchas veces. ¿Quién no tiene buenas ideas a veces con Dios? Pero no tienen que ver con lo que Él ya planeó desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que si hay algo que nosotros tenemos que buscar siempre, es la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, porque la voluntad de Dios es agradable, porque la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso tenemos que dejar de pelear contra Dios tratando de imponer deseos, tratando de imponer nuestros planes sobre la voluntad de Él. Mire lo que dice el Salmo 81, verso 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, Él es Dios que nos sacó de la tierra de esclavitud a todos nosotros. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y el verso 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, dice el salmista. Qué terrible y qué triste es cuando nosotros caminamos en nuestros propios consejos, porque tal vez, es decir, nuestros propios consejos, nuestra propia opinión, nuestra propia razón, nuestros propios conceptos, si bien es cierto, tienen muchas veces que ver, es decir, nos dan como quien dice un tiempo en el que parece que todo va viento en popa. Y nos puede ir bien, claro que sí, pero caminando con Dios nos va a ir mejor. Entendiendo los planes, entendiendo su voluntad, nos va mejor. Nos va mejor. Por eso es que nosotros necesitamos entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El plan que Él trazó. Si hay algo que yo tengo que buscar por sobre todas las cosas, es Señor, ¿cuál es tu voluntad conmigo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu? Y ahí entonces en esa búsqueda, porque Dios no juega a las escondidas con nadie. Es decir, no es que es difícil que Dios me hable, que es difícil que Dios me diga lo que Él tiene conmigo, que es difícil que Dios me revele sus planes. No, Él no está jugando a las escondidas, sino que Él está deseoso. Él está muy deseoso. Él está muy deseoso y Él va a hacer lo que sea necesario para llamar nuestra atención, para que nosotros nos equivoquemos. Fíjense que a tal punto entregó a su único hijo para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros no tengamos que caer en la perdición. Y si Él entregó a su único hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente? Dígale a su hermano, Dios quiere hablarnos. ¿Sabe que muchas veces yo vi gente que endurece el corazón con Dios cuando a veces no tiene que ver con los planes muchas veces, aunque sí tiene que ver con los planes de cada uno? Pero vi mucha gente pelear contra Dios cuando impide que la familia le busque a Dios, cuando impide que alguien le sirva a Dios, o cuando desanima al que quiere acercarse. Eso es oponerse a Dios también. Eso tiene que ver. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo vi gente preciosa en el Señor ser un palo en la rueda para alguien que quiere acercarse. Y lo peor que nos puede ocurrir es endurecer nuestro corazón con Dios. Endurecer, tratando de impedir que se busque a Dios,
tratando de impedir que se les sirva, tratando de desanimar a los que quieren acercarse al Señor. Eso es volverse contra Dios. Cuando hay alguien que está buscando y dice: yo quiero servirle a Dios, yo quiero volverme a Dios. Y cuando alguien te lo está impidiendo, no impidamos a nadie. Eso es endurecer el corazón de Dios. ¿Sabe qué la palabra dice en el libro de los Hechos? Yo estaba leyendo hoy una palabra que la verdad que me llamó mucho la atención en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 34. Cuando allí estaban los apóstoles, los primeros mártires, predicando la palabra, hablando, y todo el mundo, todos los religiosos de la época no les dejaban. Es decir, el concilio, los judíos ortodoxos, los fariseos impedían que se propague el evangelio. Trataban de impedir, pero no lo podían hacer. Pero escuche esta palabra, lo que dice: la importancia de no pelear con Dios. Hechos capítulo 5, verso 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, dice, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Claro, porque estaban allí diciendo: no, esto no tiene nada que ver con Dios, estos son mentirosos. Le estaban impidiendo a los apóstoles que prediquen la palabra, pero también le impedían al pueblo a que se vuelva a Dios. Eso es endurecer el corazón. Por eso les digo, vi mucha gente apagar fuegos en personas, y lo triste es cómo terminaron. Y dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días, ahí comenzó a decirle, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos decía mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No sea que les dijo, todavía no se sabía mucho acerca de Jesús. Había muerto, resucitó, pero había una incertidumbre tremenda. Es decir, no se sabía acerca del poder del Espíritu Santo. Ya Jesús caminó 3 años y medio, y parecía que todo se apagó, que todo se terminó, pero comenzó la llama del Espíritu a obrar. Y muchos peleaban contra Dios. Por eso le dice este hombre: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dígale a su hermano: no pelees contra Dios. Podemos hablar de Faraón, que se opuso tanto, pero no pudo. Entonces, no vamos a pelear contra Dios. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dígale a su hermano: ya deja de luchar con lo que no te conviene. No pelees contra Dios este año, dígale. Pero ¿sabe qué? Quiero ir terminando con esto porque quiero orar. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe qué? Tenemos este año que dejar de buscar culpables y hacernos cargo de lo que nos equivocamos. No pasemos un año más buscando culpable.
Dígale a su hermano, no busque más culpable. Porque es una tendencia humana. Nos encanta encontrar un culpable. Nos encanta encontrar muchas veces culpable y no justificar nuestros propios errores. Tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos, y reconocer que mucho del daño, mucho de los fracasos, mucho del dolor que tuvimos que atravesar fue por culpa nuestra. Fue por nosotros. Y a veces queremos, no, pero fulano, no, pero mengano, no, porque si no me decían esto, no, porque si no me pasaba aquello, no, porque... Tenemos que aprender a hacernos cargo. Dígale a su hermano, hacernos cargo. Ya es tiempo de no justificar y reconocer. Ya es tiempo de no justificar y reconocer nuestros errores. Porque el reconocimiento nos hace sinceros delante de Dios. Y Dios, cuando ve un corazón que se arrepiente, un corazón que reconoce, un corazón que verdaderamente quiere moldearse al corazón de Dios, Dios a ese hombre, a esa mujer le levanta. Dios levanta a ese hombre o a esa mujer. Lamentaciones dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En su pecado. Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Es decir, Dios está esperando que arreglemos cuentas con Él. Constantemente nos está esperando que este año ya seamos gente que arregla cuentas, no gente que se justifica, gente que se hace cargo y dice, sí, yo me equivoqué, yo erré, yo dije, a mí me pasó, yo fui el responsable. Porque Dios sabe que es especialista en perdonar. Dígale a su hermano, Dios es especialista en perdonar. Isaías capítulo 1 verso 18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, como la blanca lana. Es decir, hay un llamado del Señor. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a hacernos cargo, un llamado a no buscar justificativos, un llamado este año a decir, Señor, fue mi responsabilidad, yo me equivoqué, yo erré. Y Dios, que es amoroso y especialista, como el Señor no hay quien pueda perdonar. Ni siquiera yo puedo decir que nosotros somos gente que sabemos perdonar, porque Dios sí sabe perdonar. Entregó a su Hijo por nosotros. Él sí que sabe perdonar. Y si hay alguien al que tenemos que acercarnos, donde vamos a encontrar perdón, es a nuestro Dios. Es a nuestro Dios. Entonces, este año, ¿qué es lo que nosotros necesitamos dejar? Tenemos que dejar de luchar con aquello que no nos conviene, dejar de pelear contra Dios, pero también necesitamos dejar de buscar culpables y hacernos cargo. Dígale a su hermano, hacernos cargo. Pero quiero terminar con algo muy importante. Y sé que aquí hay mucha teología en esto que voy a hablar. Y hay distintas miradas. Pero yo tengo una mirada un poco conservadora. Tal vez muchos van a diferir con esto que voy a decir. Pero cuidar nuestra salvación. Cuidar nuestra salvación. Cuidar. Porque a veces nuestro corazón está lejos de Dios. Podemos estar en la iglesia. Podemos estar, claro que sí. Pero si el corazón no se acerca a Dios, cuidado con perder eso. Precioso. Ese regalo precioso y merecido que es la salvación. Dios es paciente. Dios es paciente. Él tiene todo el tiempo del mundo para esperarnos. Pero nosotros no tenemos tiempo. Tenemos un principio y un final. Nuestra vida se termina en un momento. Cuidemos la salvación.
Cuidemos la salvación. Cuidemos que esa salvación esté siempre caminando con nosotros. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Llamémosle mientras Él esté cercano. Cuidemos lo preciado que por lo que Él murió, por esa salvación. Este año tenemos que cuidar estas cosas. Tenemos que ya dejar de pelear por aquello que no nos conviene. Ya no endurezcamos el corazón con el Señor, hagámonos responsables, ya no busquemos culpables, pero cuidemos nuestra salvación. Dios tiene el tiempo para esperarnos, pero ¿y nuestro tiempo? ¿Y nuestro tiempo? Por eso quiero animarte que puedas caminar en esta dirección, podamos caminar en esta dirección, podamos caminar en este sentido, podamos caminar. Dígale a su hermano: no dejes para mañana lo importante. No dejemos, es hoy, es hoy, es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. A veces queremos estirar un poco más, ¿vio? Vamos a estirar un poquito más para poder aprovechar. No sabemos si hay mañana. No sabemos qué puede pasar mañana. Por eso quiero animarte en esta noche a que en este año 2025 ya no pelees por aquello que no te conviene. Dígale a su hermano: no pelees por aquello que no te conviene. No pelees más. Ya no pelees contra Dios, dígale. Ya no vamos a buscar culpables. Vamos a hacernos cargo y Dios nos dará la victoria. Dios nos perdonará. Pero vamos a cuidar esa salvación. Vamos a cuidar esa salvación, iglesia. Vamos a cuidar eso que le costó tanto a nuestro Señor Jesucristo.